Context hem d'emmarcar aquestes filtracions del cap de setmana, també la nota d'ahir de la Fiscalia. Ens acompanya ja des de Madrid l'Ernesto Ekaizer. Ernesto, bon dia, bona hora i ben tornat als matins. Com anem? Bon dia, Lídia. Bon dia a la mesa. Escolta, Ernesto, estem amb la Milagros Pérez d'Oliva, amb el Ferran Casas i amb el Carles Fernández. Què en sabem d'aquesta qüestió de si és cert o no que la Fiscalia està decidida a mantenir el delicte de rebel·lió, però a demanar penes mínimes i diferents depèn dels acusats i, sobretot, demanar la més alta per Oriol Junqueras? Què en sabem d'això, Ernesto? Quina credibilitat li podem donar? Bueno, yo creo que es muy prematuro hablar del escrito de acusación de la Fiscalía, francamente. Creo que se puede decir que la Fiscalía va a pedir acusar por el delito de rebelión, por lo menos hasta que termine el juicio oral y se eleven a calificación definitiva los escritos iniciales. En esos escritos de calificación la Fiscalía tendrá en cuenta lo que ha pasado en el juicio oral, la valoración de la prueba, los peritajes y todo eso, y en ese momento pues yo creo que la Fiscalía va a cambiar la calificación y va a pedir el delito de sedición. Ese es el momento. Pero de manera, me parece prematuro en este momento, primero porque la fase de calificación ni siquiera se ha abierto, y segundo porque el tema central esta semana es otro. El tema central esta semana es lo que yo califico, lo que creo humildemente que va a ser la posición de la sala de enjuiciamiento, que va a ser negar nuevas diligencias. En otros términos, confirmar el auto de conclusión del sumario del juez Llarena del 10 de julio. Esto me parece lo relevante a mí. Ernesto, és el que l'article 8 del diari Ara dius, cal salvar el soldat Llarena, eh? Claro, porque el artículo 631 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que si tú no confirmas ese auto, en otros términos, si lo revocas, porque tienes que hacer más diligencias como piden las defensas de los procesados, tienes que, como digo, revocar el auto y tienes que enviárselo otra vez al juez instructor para que tome aquellas medidas, aquellas diligencias de prueba que se aprueban por parte de la sala de enjuiciamiento y que son algunas, muchas de las cuales, casi un centenar de ellas, pedidas por las defensas en las últimas 2 semanas. Entonces se trata de salvar la instrucción, se trata de salvar al soldado Llarena. Si lo que haces es revocar ese auto, en el contexto que se ha montado de la campaña patriótica contra Bruselas, la demanda civil, en mi opinión, que no va a ninguna parte, que se está tramitando allí, si tú revocas ese auto, estás realmente provocando una situación, desde el punto de vista de la instrucción, muy mala para Llarena y además estás prolongando, sine die, el proceso de instrucción. Por lo tanto, la sala va a decir que no. Esto es lo que se juega esta semana, no las calificaciones de los fiscales. Yo creo que las calificaciones de los fiscales son muy importantes, el escrito de acusación. Mi información es que van a pedir el delito de rebelión y que después del juicio seguramente cambiarán la calificación por el delito de sedición. I en aquest sentit, Ernesto, quan dius demanaran, es mantenen per tant en el delicte de rebel·lió, però podria ser que ens trobéssim amb peticions de pena diferent depenent de cadascun dels acusats? Es muy probable. Yo siempre he pensado que la Fiscalía iba a tener en cuenta una diferenciación entre responsables políticos del más alto nivel y responsables políticos medios. Eso es casi normal. Estamos hablando de que cuando hablamos de Oriol Junqueras estamos hablando del vicepresidente del gobierno catalán. Es decir, estamos hablando de una personalidad clave en lo que es el desarrollo y la organización del referéndum. Por lo tanto, no me parece tampoco ninguna fórmula rara. Es lo que normalmente se hace, se diferencia. Cuando vas incluso a los delitos, como hemos visto, de las Black, tienes algunos han sido condenados, una gran cantidad, por apropiación indebida, otros por una cooperación necesaria, en fin, forma parte del trabajo normal en el derecho penal. Yo insisto, creo que esta semana lo que tenemos que, me parece a mí, valorar es qué va a pasar con las pruebas pedidas por las partes. Ten en cuenta, Lidia, que cada defensa ha presentado 40 folios de media de petición. La defensa de, por ejemplo, Jordi Pina, la defensa de Turull, Rull y Jordi Sánchez, pues ha presentado 150 folios entre los tres,
con peticiones de prueba muy relevantes que van a ser denegadas. Y esto es muy importante para Estrasburgo después. Clar, anava a dir porque tot. básicamente la instrucción de Llarena ha sido prácticamente, digamos, las pruebas que pedía el propio juez, los informes de la Guardia Civil, alguna diligencia de la Fiscalía, tampoco muchas, y muy pocas diligencias de las defensas. Creo que el tribunal va a desestimar hacer más pruebas durante el proceso de instrucción para no revocar el auto de conclusión de Llarena y dejar todas las pruebas para el juicio oral. Aún así, no tenemos todavía fecha de juicio oral y estamos pensando que va a ser en enero y puede incluso la fecha de enero, según me dice la Fiscalía y según yo publico en el diario Ara, todavía es muy pronto para saber si va a ser posible en enero o a primeros de febrero. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos, y esto es muy importante para la situación política en Cataluña, en otros términos, es muy importante para digamos, el gran question mark, que es cuándo serán convocadas las elecciones autonómicas catalanas. Sabemos que hasta junio no se va a publicar la sentencia y, por tanto, la sentencia difícilmente podrá ser, o digamos, o tendrá que contarse con la idea de que es en junio cuando se va a poder tener la sentencia como catalizador de unes pròximes eleccions autonòmiques, no antes. Per tant, dones per fet que a les municipals del mes de maig difícilment hi haurà sentència d'aquest judici. No, yo creo que no, porque incluso aunque la sentencia esté más o menos elaborada, la regla no escrita del Supremo es que no se produce una publicación de la sentencia ni del fallo en el contexto de una precampanya o campanya electoral. Abans ens deies, tothom mira Estrasburg i miren, òbviament, les defenses dels acusats i també hi mira, entenc, el Tribunal Suprem per intentar salvar aquesta instrucció de Llarena, que d'altra banda, Ernesto Ekaizer, no sé, crec que algunes de les expressions que has utilitzat alguna vegada és que era una instrucció que tenia, en fi, qualificatiu de nyap en moltes de les seves diligències i de com ha anat, no? Sí, la instrucción de Llarena tiene una idea básica política que la Sala Segunda del Supremo comparte, sus compañeros comparten. Hay que castigar coetáneamente estos presuntos delitos. En otros términos, no se puede hacer una instrucción precisa, metódica, larga, a la cual, por otra parte, el Supremo ya hace muchos años que no hace. Lo que hay que castigar es rápidamente, evitar de que esto se vuelva a repetir. Y para eso hay que instruir rápidamente. ¿Cuál era el plan de Llarena? Terminar la instrucción en mayo. Y sus coros mediáticos, sobre todo en Cataluña, iban en esa dirección. Se terminaba rápidamente la instrucción. Estamos en el mes de octubre y todavía no tenemos fecha de juicio y no sabemos si va a ser en enero o a primeros de febrero. Entonces lo que tenemos es una idea. Hay que castigar rápidamente, coetáneamente, antes de que se disipe la memoria de los hechos del 1 de octubre. Y en ese sentido ha fracasado. ¿Por qué? Porque la instrucción debía terminar en mayo, era su calendario, y terminó el 10 de julio. Además, la instrucción terminó completamente fragmentada por el fracaso de Llarena en Alemania y en Bélgica. Por tanto, lo que tenemos es una situación donde el juicio sabemos que se va a desarrollar en el mes de enero o febrero, durará 2 meses y medio, 3, la sentencia estará en junio. Pero el plan de castigo digamos, más coetáneo, ese plan no se ha podido llevar a la pràctica. I tu deies, la fragmentació de la causa. Tot això veurem posar-se en marxa aquest judici amb unes euroordres que van decaure, sobretot les del delicte de rebel·lió, a Europa. Bueno, la de Carles Puigdemont va decaure, per entendre's, i les altres van ser retirades. Claro. Ahora, el tema de Estrasburgo no es menor. El lunes, cuando estuvimos comentando la situación aquí, yo señalaba que hay una resolución el propio lunes que la prensa no ha comentado. Realmente las resoluciones importantes, en mi opinión, pasan desapercibidas. Era una providencia firmada por los 5 miembros del Tribunal de Enjuiciamiento. Normalmente solo 3 firman una providencia. La providencia no es un auto judicial, es una medida de ordenación, una diligencia, digamos, muy menor, y sin embargo la firmaban los 5. Y en esta providencia lo que decían es que se había presentado un recurso de súplica ante la Sala y que ese recurso de súplica pedía reconsiderar la situación de libertad
Y entonces, el Tribunal de Enjuiciamiento decía, no vamos a admitir el recurso de súplica. Normalmente, Lidia, tú admites el recurso de súplica, aunque digas que no, aunque rechaces lo que plantea la súplica. Sí. La súplica es un recurso ante el propio tribunal que ha decidido, en este caso, mantener en prisión a algunos procesados. Se pedía que el tribunal, la sala, se reconsiderara esto. Entonces, se dicta una providencia para decir, no admitimos la súplica. Es decir, no admitimos tramitar la súplica, ni siquiera considerarlo. Hombre, el problema consiste en lo siguiente. El Supremo no se caracteriza por estar a salvo de Estrasburgo. Tiene varias sentencias, el caso Atucha, el caso Parot. Ahora vamos a tener el caso Picabea, que es el caso de un etarra al que se le ha negado considerar el tiempo de cárcel que ha pasado en Francia y se ha negado el Supremo a descontarlo de la pena total. Ahora vamos a tener el caso Picabea, que sale en diciembre y que ya está claro y va a dar lugar a la posibilidad de la libertad de muchos etarras, porque se dice claramente que España tiene que cumplirle el derecho europeo e internacional. El tiempo pasado en prisión por una etarra en Francia tiene que ser descontado de la pena general, de la pena que se le ha puesto. Entonces, el tema de Estrasburgo es un tema que no es menor. Es cierto que Estrasburgo falla con mucho retraso, ahora menos que antes, pero el tema de Estrasburgo no es menor, a menos que al Supremo, como parece, no le interesa un pimiento Estrasburgo. Pero yo digo, si no te gusta lo que hace Alemania, si no te gusta lo que hace Bélgica con las extradiciones que tú pides y pones el grito en el cielo y dices que están fuera del espacio judicial europeo, ¿qué pasa con España cuando incumple con Atucha, con la doctrina Parot i pròximament con Picabea? Clar, Ernesto, i deixa'm obrir-ho aquí a la taula, potser ho donen per amortitzat, en el sentit de que, deia, no? Políticament sembla, no? I judicialment es volia un càstig coetani, no? Un càstig ràpid. Després Estrasburg és veritat que falla tard, i sí, ha fallat sobre Parot, ha fallat sobre Atucha, però quin dia passa any empeny, per entendre'ns, no? Perquè les conseqüències polítiques de les decisions judicials que han sigut anul·lades ja s'han produït. Si ara queden inhabilitats, que els deixen fora de la política o s'estan 5 o 6 anys a presó i després d'aquí 7 anys o 10, quan sigui, Estrasburg falla, la carrera política d'aquell dirigent ja s'haurà acabat. Imagina't que fins i tot en el judici es demostrés que no hi ha delicte de rebel·lió, etcètera, i fossin absolts. Tot el que porten ja ha causat unes conseqüències a la política catalana, perquè la política catalana ha celebrat unes eleccions en una situació de normalitat total, amb els principals líders a la presó. Des del primer moment, des de les primeres lectures de les diligències de la Guàrdia Civil, jo crec que ja ningú que s'ho miri amb un mínim d'objectivitat pot pensar que allò era una instrucció, allò era una missió. Hi havia una missió. Això és el que denunciaven els advocats aquest cap de setmana, que també han estat entrevistats. Era evident llegir les interlocutòries de Llarena plenes d'adjectius, de qualificatius... I de valoracions polítiques. De valoracions polítiques que no li tocaven amb ell, d'intencions, de dir no li puc permetre que faci això perquè si fa això anirà al Parlament i si va al Parlament votarà naps o votarà cols. O sigui, que el Suprem... Una mica és el que deia abans, no? El Suprem jo crec que va decidir erigir-se com qui salvaria l'Estat, certament, i, per tant, jo qualificar això d'instrucció em sembla, diguem, raonable, perquè no podem ser, diguem, no ens en podem anar excessivament enllà, però no podem perdre de vista que és una missió. I la Guàrdia Civil va tenir una missió. Una missió. El senyor Pérez de los Cobos va escriure i ratificar mentides de l'alçar d'un campanar. Tan grosses són les mentides, i la prova mateix la tenen, que si l'1% del que aquell senyor va escriure fos cert, Trapero seria a la presó. I Trapero és a casa seva. Home, durant tota la... Perquè la quantitat de mentides que es va arribar a dir des de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, la quantitat de tergiversacions que es van arribar a escriure, que, sigui dit també, avergonyeixen a la Guàrdia Civil que viu i treballa a Catalunya de fa molts anys. Senten molta vergonya d'aquestes instruccions, moltíssimes, quan parles amb comandaments que estan aquí. Doncs això, qualificar-ho d'instrucció,
I és el que veurem en el judici, veurem com és una missió, i és això mateix que l'Ernesto diu. Bueno, és que res de súpliques, res, tot això fora, si no ens interessa això, si no ens interessa. El que hem de generar és l'estat de por suficient com perquè ningú tingui valor de tornar-ho a repetir. Però això té una mica a veure amb el que veiem abans i el que comentàvem abans del règim penitenciari que deia Pablo Casado. És a dir, per mi, el que diu Pablo Casado s'emmarca en una voluntat d'actuar amb ànim de revenja, amb ànim de venjança contra l'independentisme. I el Partit Popular, quan estava al govern, des del govern espanyol, va animar això, va animar a que la Fiscalia, a que la instrucció del Tribunal Suprem i a que qui els donava les proves a Pablo Llarena, que en aquest cas els informes de la Guàrdia Civil, es dediquessin a fabricar incriminacions de tota mena. Era el món al revés. Normalment, si la policia veu un delicte, fa un atestat i el porta al jutge. I aquí anava a la inversa. El jutge deia, escolta, voleu dir que si no us ho mireu bé, no trobaríem com tipificar això com tal? Llavors anava a la Guàrdia Civil i tornava amb un atestat. O, per exemple, un atestat dels fets del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia diu, per incriminar en aquest cas els comandaments dels Mossos d'Esquadra i per alimentar la sensació que allà hi havia un estat de caos i d'inseguretat, que en tot moment, davant del Departament d'Economia, només hi havia 2 agents dels Mossos d'Esquadra. No sé, nosaltres vam publicar al diari una fotogaleria, perquè vam tindre tot el dia allà el fotògraf, que com a mínim, en tot moment, n'hi havia 10. Jo no sé si 10 són molts o són pocs, perquè no sóc un expert. Ara, el que sé és que l'informe de la Guàrdia Civil que va rebre el Tribunal Suprem hi ha una mentida. Ernesto, no sé si vol recollir alguna cosa de la que has dit a taula, i ja que parlaven de Trapero. Trapero, de fet, no està acusat de rebel·lió, sinó de sedició, i en canvi avui, per exemple, La Razón diu que per ell sí que es podria pujar, per exemple, a rebel·lió. No sé si d'això també en tenim alguna notícia. Bueno, yo creo que el caso de la instrucción de la jueza Carmen Lamela, que ahora es magistrada del Tribunal Supremo, se siente junto a Llarena, mientras ella ha calificado los hechos como sedición, no como rebelión, y ha llevado toda la causa por el delito de sedición, Llarena ha hecho todo lo contrario. Desde el primer día, esto dijo, no es la Audiencia Nacional, cuando recibió declaración a Carme Forcadell y demás. Parecía que se hacía el simpático con las acusaciones, esto lo dijo ante los letrados. Aquí no están ustedes en la Audiencia Nacional, como diciendo, esto es un tribunal, en fin, de verdad, serio. Bueno, pues ya sabemos lo que ha sido la instrucción de Llarena. La instrucción de Llarena, como insisto, es una instrucción sesgada porque lo que tiene en cuenta son los plazos. Tú no puedes instruir una causa diciendo quiero terminar el mes de mayo, que es lo que él hizo, porque quiero castigar en tiempo real. Eso es un absurdo. Y en parte esa instrucción es una instrucción fracasada por los rechazos que ha habido en Alemania y Bélgica, todas las dificultades que ha encontrado y en ese sentido pues el objetivo no se ha cumplido. Ahora viene la parte más difícil, que es llevar adelante, llevar al extremo las asunciones de los autos de procesamiento de Llarena. Y eso el tribunal lo va a hacer. Lo va a hacer, quiero decir, el tribunal puede variar la calificación y puede ir a un delito de sedición, eso no es descartable, aparte de que la Fiscalía lo haga en la calificación definitiva, el tribunal también puede ir por esa vía, o por una vía de conspiración por la rebelión, que es otro de los delitos que se planteaban en el auto de admisión a trámite el 31 de octubre del 2017. Lidia, un magistrado, Luciano Varela, que es fue miembro de la sala de admisión y es miembro de la sala de enjuiciamiento, un magistrado amenazó con poner un voto particular al presidente de la sala de admisión, el señor Marchena, si no ponían en el auto de admisión que podía darse un delito de conspiración para la rebelión. En otros términos, no solo el delito de rebelión. La conspiración de la rebelión es un delito que me parece a mí son 2 grados menos que la rebelión. Estamos hablando de una rebaja de 25 máximo a 10 años máximo. En otros términos, un magistrado del Tribunal Supremo amenazó con poner un voto particular si no ponían el delito de conspiración para la rebelión. Por lo tanto, el tribunal enjuiciador
que por cierto, también es importante, se va a incrementar a 7 miembros para las causas trascendentales, es un tribunal de 7 miembros, y la magistrada Ana Ferrer del sector progresista será incorporada al tribunal y el otro magistrado es Andrés Palomo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque son 7 magistrados, no 5. Entonces, lo que vemos es una flexibilidad que va a tener el tribunal de enjuiciamiento y, por tanto, el delito de rebelión se puede ir diluyendo a medida que se desarrolle el juicio. Yo estoy convencido de que el delito de rebelión, y algunos miembros de la Fiscalía también así lo plantean, es un delito para esgrimir, para, digamos, blandir, digamos, una forma de blandir este delito a los efectos de mostrar la gravedad de la situación. Ahora, Lidia, hay una pregunta que yo me hago, no me la he hecho hasta ahora, pero a los efectos dialécticos y polémicos es válido. Si efectivamente hubo una rebelión el 1 de octubre en Cataluña, ¿por qué no se aplicó el artículo 155 de la Constitución antes del 27 de octubre? Los hechos no eran lo suficientemente graves o por qué no se decretó el estado de sitio. Si hay una rebelión, que es una revolución, una rebelión exige la violencia, ¿no? Eso lo dice el Código Penal. Vamos, es el equivalente de una revolución, de un alzamiento con violencia. ¿Por qué no hubo estado de sitio? ¿Por qué no hubo 155? El 155 casi no se llegó a aplicar si Carles Puigdemont convocaba elecciones autonómicas. En fin, es un galimatías, es un laberinto en el cual ellos se han metido y evidentemente harán todo lo posible para salir de él a medida que se desarrolla el juicio i venga el momento de escribir la sentencia. Doncs ho veurem i deixem la pregunta en el sac de preguntes pendents, que són moltíssimes. Ernesto, gràcies i fins la setmana que ve. Adeu. Adeu, Ernesto Ekaizer, des de Madrid. Mentre escoltàvem a l'Ernesto, veiem